Mi nombre es Mariana y hoy quiero compartir algo que cambió mi vida para siempre. Durante muchos años viví en la oscuridad, sin entender el verdadero peligro del pecado y cómo éste puede separarnos de Dios para siempre. Crecí pensando que la vida era disfrutar cada momento, hacer lo que me parecía correcto y no preocuparme demasiado por lo espiritual. Pero el pecado, que parecía inofensivo, me arrastró lentamente hacia un abismo que casi me cuesta mi eternidad. Recuerdo los días en los que la mentira, la envidia y el orgullo dominaban mi corazón. No me daba cuenta de que cada acto, cada pensamiento impuro, era como un clavo más en el ataúd de mi alma. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nunca entendí completamente esas palabras hasta que me enfrenté cara a cara con el dolor que mi vida había acumulado. Mi primer despertar fue una noche de soledad, llorando en mi habitación. Sentí un vacío tan profundo que ningún lujo, ninguna amistad ni ninguna diversión podía llenar. Comprendí que todo lo que había buscado me había dejado insatisfecha, porque estaba viviendo lejos de Dios. En ese momento recordé las palabras de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Me impactó saber que mis decisiones tenían consecuencias eternas y que no podía escapar de ellas por más que lo intentara. Con cada día que pasaba, los ataques de ansiedad, miedo y desesperanza aumentaban. El pecado no solo había corrompido mi corazón, sino que había atraído mentiras, traiciones y conflictos a mi vida. Sentía que estaba rodeada de sombras invisibles, tentándome a seguir cayendo, a no arrepentirme, a seguir caminando hacia lo que luego comprendí era la destrucción eterna. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuán cierta es esta advertencia? Yo creía que podía manejar mi vida, que podía decidir lo que era bueno para mí, pero la verdad es que caminaba directo hacia el infierno sin darme cuenta. Recuerdo claramente la sensación de desesperación aquella noche. No podía dormir. Cada pecado que había cometido me parecía un clamor ante los ojos de Dios. Pensé en las mentiras que había dicho, en la codicia que había alimentado, en los juicios injustos que había hecho sobre otros. Me sentí atrapada y sola, temiendo lo que me esperaba después de esta vida. Fue entonces cuando escuché con claridad la voz de Dios en mi interior, recordándome Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cada palabra me golpeó como una tormenta. Entendí que yo también pertenecía a esa lista si no me arrepentía. Fue un momento de terror puro, pero también de revelación. Comprendí que no podía seguir viviendo así, que necesitaba un cambio radical. La invitación de Dios al arrepentimiento estaba delante de mí y no podía ignorarla. Recuerdo que abrí mi Biblia y leí Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa promesa me dio un hilo de esperanza. A pesar de mis errores, Dios todavía me ofrecía vida, todavía me daba la oportunidad de volver a Él. Si tú estás escuchando mi testimonio, quiero decirte que no esperes más. Cada pecado no confesado, cada mentira, cada acto de orgullo y egoísmo te acerca al fuego eterno. Yo lo aprendí a la fuerza, y no deseo que nadie más tenga que sufrir como yo sufrí. No es solo un concepto, es real, es doloroso y es eterno. Te invito a suscribirte y seguir este canal para que juntos podamos aprender más sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios y evitar los caminos que llevan al infierno. Hay esperanza, pero solo si reconocemos nuestro pecado y nos volvemos a Él con un corazón sincero. Después de esa noche de lágrimas y revelación, comencé un camino que nunca había imaginado. Al principio sentí miedo, un miedo que parecía paralizar cada fibra de mi ser. Me daba cuenta de que no podía enfrentar sola la magnitud de mi pecado, ni los años de decisiones equivocadas que me habían alejado de Dios. Me sentía pequeña, débil y culpable.
Pero fue precisamente en esa debilidad que la gracia de Dios comenzó a actuar en mí. Leí en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Cada palabra fue como una lámpara que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad. Empecé a confesar mis errores, a llorar por cada mentira, por cada mal pensamiento, por cada acto de egoísmo que había sembrado en mi vida. Comprendí que el pecado es un veneno silencioso que corroe el alma, y que solo Dios podía purificarme. Mis noches comenzaron a transformarse. Ya no eran solo de terror, sino también de oración y búsqueda de consuelo en la palabra. Sin embargo, las tentaciones seguían llegando. A veces sentía que los demonios de la culpa y del miedo me susurraban al oído, tratando de hacerme volver a mi antigua vida. Recordé entonces Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Comprendí que no bastaba con arrepentirme, debía permanecer alerta, consciente de cada pensamiento, cada acción, y fortalecer mi espíritu mediante la oración y la comunión con Dios. Fue un proceso doloroso. Cada día enfrentaba recuerdos de mi pasado que deseaba borrar. Momentos de mentira, traición, envidia, codicia y orgullo que creía olvidados, regresaban con fuerza para recordarme lo lejos que había estado de la luz. Pero la palabra de Dios me sostenía. En Salmos 34:18 leí, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa promesa fue mi ancla. Aún en medio del dolor, Dios estaba conmigo, recordándome que la salvación es posible si uno se vuelve a Él con sinceridad. Quiero ser honesta, hubo noches en las que pensé que no podía cambiar, que mi alma estaba demasiado manchada para recibir perdón. Sentía un temor profundo al infierno, un lugar que antes consideraba lejano o abstracto, pero que ahora veía con claridad como una realidad aterradora. 2 Pedro 2:4-5 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. Y entendí que así también podía ser mi destino si no me arrepentía de verdad. Con el tiempo, empecé a experimentar un cambio real. Mis pensamientos comenzaron a alinearse más con la palabra de Dios. Dejé de lado hábitos y amistades que me llevaban al pecado. Aprendí que el pecado no solo es un acto, sino también un camino, y que cada elección nos acerca o nos aleja de la eternidad con Dios. Me aferré a Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y supe que aunque mi pasado era oscuro, el futuro podía ser luminoso si permanecía en él. Hoy puedo decir con el corazón abierto que el infierno es real. No es un concepto, no es una metáfora. Es un lugar de tormento eterno para aquellos que eligen vivir lejos de Dios. Y sé que mi historia puede salvar a otros, si la escuchan y aprenden a no caer en los mismos caminos que yo recorrí. No podemos jugar con nuestra eternidad, cada pecado tiene un precio, y solo Jesús ofrece la única salida verdadera. Si tú estás escuchando este testimonio, te invito de nuevo a suscribirte y seguir este canal. Cada suscripción ayuda a difundir la verdad de Dios, la urgencia del arrepentimiento y la esperanza que solo Él ofrece. No dejes para mañana lo que puede salvar tu alma hoy. Con el tiempo, sentí como mi vida comenzaba a reflejar la luz de Dios. Cada día me levantaba con un propósito, vivir en santidad, alejada del pecado y cercana a Él. Sin embargo, la conciencia de la fragilidad humana nunca desapareció. Sabía que el enemigo sigue intentando atrapar a quienes hemos decidido seguir a Cristo, y que cualquier descuido podría llevarnos de nuevo al camino oscuro. Por eso me aferré con más fuerza a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era mi fuerza, era la de Él trabajando en mí. Comencé a compartir mi testimonio con otros. Amigos, familiares, incluso desconocidos escuchaban cómo el pecado puede seducir y destruir, y cómo el arrepentimiento sincero trae vida eterna. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Esa instrucción se volvió mi misión. Quería que nadie caminara ciego hacia la condenación, como yo lo había hecho durante tantos años. Hubo momentos de tentación, momentos en los que la culpa regresaba con fuerza, recordándome mi pasado. Pero Dios me enseñó a no mirar atrás, sino a mantener la vista en Cristo. Cada oración, cada versículo memorizado, cada acto de obediencia, fortalecía mi espíritu y me protegía del pecado. Salmo 119, 11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Aprender a guardar la palabra en mi corazón fue la clave para no regresar al abismo. Quiero ser muy clara, el infierno no es un castigo inventado ni un mito para asustar. Es real. He sentido en mi interior el temor y la certeza de su existencia. El pecado que parece pequeño o inofensivo puede convertirse en cadenas que nos arrastran a ese lugar de fuego y dolor. Como dice Mateo 13, 41-42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que hacen caer a otros, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo no quiero volver a ese destino, y deseo fervientemente que nadie más tenga que pasar por lo que yo sentí. Hoy, mi vida es un testimonio de que Dios transforma. Mi corazón, antes lleno de orgullo, envidia y mentira, ahora rebosa amor, paz y compasión. He aprendido a perdonar, a pedir perdón, y a vivir cada día con el propósito de honrar a Dios. Pero sé que mi historia puede ayudar a salvar otras almas solo si se comparte. Cada palabra que escuchas de este testimonio puede ser una advertencia, un llamado al arrepentimiento, un recordatorio de que hay un camino seguro, Jesús. Si estás escuchando este mensaje, no ignores esta oportunidad. Arrepiéntete hoy, confiesa tus pecados, acércate a Dios mientras puedas, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Lo que hagamos en esta vida determina nuestra eternidad. Quiero invitarte, nuevamente, a suscribirte y seguir este canal. No se trata solo de ver un testimonio, se trata de recibir salvación, esperanza y dirección para tu vida. No dejes que el pecado te engañe, no ignores la verdad de Dios. Mi vida cambió, y la tuya también puede cambiar si decides poner a Jesús en el centro. Finalmente, recuerda estas palabras de Juan 3, 16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay esperanza. Hay perdón. Hay vida eterna disponible para todos los que se arrepienten y creen. Hoy puedo decir con el corazón abierto que he conocido el infierno en mi interior, en mis miedos y culpas, pero también he conocido la luz y la gracia de Dios. No esperes más. No pongas en riesgo tu eternidad. Arrepiéntete, cree en Jesús, y permite que Él transforme tu vida como transformó la mía. Después de comprender la magnitud de mi pecado y de experimentar la gracia de Dios, comencé a notar que la verdadera lucha no estaba solo fuera de mí, sino dentro de mi corazón. Cada pensamiento impuro, cada impulso de enojo, de orgullo o de egoísmo era una batalla constante. Descubrí que el pecado no siempre se manifiesta de manera visible. Muchas veces se esconde en las pequeñas decisiones diarias, en la manera en que juzgamos a los demás, en la indiferencia ante el sufrimiento o en la tentación de buscar placer antes que la voluntad de Dios. Como dice Santiago 1, 14-15, pero cada uno es tentado, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces el deseo, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo se convirtió en un espejo de mi vida. Cada pecado, por pequeño que pareciera, tenía el potencial de arrastrarme hacia la muerte eterna, hacia un infierno que antes no podía imaginar. Recuerdo con claridad una tarde en la que, sentada en silencio, me vinieron a la mente todas las decisiones que me habían alejado de Dios, las palabras hirientes que había dicho, las envidias silenciosas que albergaba.
la indiferencia hacia los que sufrían y mi dependencia de las cosas materiales para sentirme completa. Lloré como nunca antes, no por miedo, sino por la profunda tristeza de darme cuenta de cómo había desperdiciado años de vida caminando lejos de la verdad. En ese momento recordé Salmo 51 horas y 10 minutos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fue un clamor sincero de mi corazón, un pedido de restauración y limpieza que solo Dios podía otorgar. Empecé a entender que la salvación no era simplemente evitar el pecado, sino vivir de manera activa en la luz de Dios, amando, perdonando y buscando siempre la justicia. Cada día es una oportunidad para acercarse más a Él, para fortalecer el espíritu y resistir las tentaciones. Aprendí que el infierno no solo es un lugar físico de castigo, sino también un estado del alma alejada de Dios. Como dice Mateo 25 horas y 41 minutos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto me hizo comprender que cada decisión cuenta, que cada pecado no confesado puede crear una separación entre nosotros y Dios que perdura para siempre. Con cada paso que daba hacia la fe, mi corazón se transformaba. Empecé a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de saber que, aunque el pasado sea oscuro y lleno de errores, Dios todavía ofrece perdón y vida eterna. Romanos 5:8 me impactó profundamente. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Saber que Jesús entregó su vida por mí, a pesar de todo lo que había hecho, me llenó de gratitud y reverencia. Nunca más quise vivir para mí misma, ni permitir que el pecado volviera a dominar mi vida. Mi testimonio también me enseñó algo importante: el pecado es engañoso. Puede parecer placentero, inofensivo o incluso natural, pero es un ladrón que roba nuestra paz y nos conduce a la destrucción. Cada pequeña concesión al pecado, cada pensamiento impuro o cada acción egoísta, es como abrir una puerta que permite que la oscuridad se acerque más y más. 1 Corintios 6, 9-10 advierte claramente: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Este pasaje me recordó que debemos examinar nuestra vida con honestidad y confrontar incluso los pecados que parecen menores o invisibles a los ojos de otros, porque ante Dios nada pasa desapercibido. Hoy, mientras comparto mi testimonio, mi corazón está lleno de urgencia. No quiero que nadie experimente el dolor y la desesperación que yo sentí. El infierno es real, el pecado tiene consecuencias, pero también hay esperanza, la gracia de Dios, la sangre de Jesús y el poder transformador del arrepentimiento sincero. Hechos 3:19 dice: así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la invitación que quiero que todos escuchen. Hay un camino de retorno, un camino de vida, y está disponible hoy. Te invito nuevamente a suscribirte y compartir este mensaje con otros. Cada vida que llega a Dios es una victoria sobre el pecado y la muerte. No postergues tu arrepentimiento. No juegues con tu eternidad. Escucha la voz de Dios, abre tu corazón y permite que la luz entre donde antes había oscuridad. No hay nada más urgente que salvar el alma, y hoy es el momento de decidir.